El derecho a saber es de todas y todos, pero también la protección de datos personales. Nuestra información personal es solo nuestra, nos pertenece. Si bien es cierto, al acudir a espectáculos públicos en grandes espacios, estamos expuestos a ciertos riesgos que ameritan mayores medidas de seguridad, esto no cambia las obligaciones que tienen las empresas en materia de protección de datos personales. Y el INAI es la autoridad encargada de verificar que se respeten nuestros datos personales. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Hoy hablaremos de cómo lamentables hechos de violencia, principalmente en espectáculos deportivos, han originado la aplicación de nuevas medidas de seguridad en espacios abiertos y principalmente durante eventos deportivos. Entre ellos, la aplicación de la medida conocida como Fan ID, a emplearse en los estadios de fútbol. Por eso nos acompaña en esta ocasión Josefina Román Vergara, comisionada del INAI, quien nos contará más sobre cómo proteger nuestros datos personales ante esta nueva realidad en los espacios públicos. Josefina, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Naye, gracias. Es muy importante que podamos hablar del derecho a saber que tenemos datos personales y tenemos el derecho humano a la protección de los datos personales. Me da mucho gusto que hoy podamos hablar también del derecho a la privacidad. Todas las personas somos titulares de nuestros datos personales. Exacto, es un tema importantísimo. Pero bueno, antes de comenzar, planteemos algunas preguntas como si la ciudadanía sabe cuáles son sus datos personales y cómo protegerlos, si las personas saben que el INAI es la autoridad encargada de garantizar la protección de datos personales en México, si sabemos qué es un aviso de privacidad y cómo hacer valer nuestros derechos en esta materia. Pero bueno, antes de responder a estas y más preguntas, primero conozcamos Visión Ciudadana. Considero que sí. Estos son datos, por ejemplo, mi domicilio, mi número de teléfono de casa, mi número de celular. Depende del trabajo, pues también cualquiera puede acceder a ciertos salarios, sobre todo si eres empleado de gobierno. Pues bueno, los avisos de privacidad usualmente suelen estar en letra muy pequeña y muchas personas por prisa o quizás por desconocimiento los omiten, ¿sí? Pero se supone que ahí te están avisando lo que van a hacer con tus datos o con lo que tú estás realizando en ese momento. Sí soy enterado y considero que es muy pertinente todo esto con el fin de tener un mayor control de las personas que están ingresando y que aquellos que cometen algunos desmanes puedan ser castigados. Sí, sé que es en el INAI, ¿no? Bueno, no sé la dirección y eso, pero en la web yo creo que podemos consultar y hacer alguna queja, alguna observación, ¿no? Sí, me preocuparía bastante porque creo que ahorita con la tecnología existen muchas contraseñas, no solo ya es la firma, no solo es ya la contraseña que tú pusiste, puedes hacerlo con tu voz o con tu rostro o con tus huellas y creo que es complicado en ese sentido y que lo utilicen mal, pues claro que me preocupa. Bueno, ahora sí, comisionada, entremos en materia y sobre todo vimos la respuesta de la gente. Muchos sí saben qué es el INAI, sí saben qué es esto del aviso de privacidad, pero sobre todo para quienes no tienen tan claro todavía este tipo de temas, comencemos por lo básico. ¿Qué son los datos personales, Josefina? Gracias. Es muy importante, Naye, tener claridad que uno es el derecho de acceso a la información pública. Claro. Y otra cosa es derecho a la protección de los datos personales.
La primera pregunta sería exactamente ¿qué es un dato personal? Un dato personal es todo aquello que identifica o hace identificable a una persona. Evidentemente su nombre, su domicilio, la CURP, el rostro, muchas veces datos biométricos, huellas digitales, el iris. Entonces, todos estos datos constituyen nuestros datos personales. Ok. ¿Y cuál es, digamos, la responsabilidad del INAI respecto a la protección de los datos personales? Bien, en el INAI tenemos la oportunidad de trabajar con la tutela de 2 derechos humanos. Uno de ellos, que es más conocido, el derecho de acceso a la información pública. El otro derecho es el derecho humano que está contemplado en nuestra Constitución Federal y es el derecho a la protección de nuestros datos personales. También hay que diferenciar, por ejemplo, las personas tenemos derecho a la privacidad y algo muy importante, tenemos derecho a la autodeterminación informativa. Si yo soy titular de mis datos personales, yo decido con quién los comparto, cuándo los comparto, para qué finalidad los voy a compartir y cuándo ya no quiero compartir con esa persona. Ahora, algo muy importante, Naye, tenemos que diferenciar. En México existen 2 legislaciones en materia de datos personales. La Ley General, que aplica para instituciones públicas en todos los niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, pero también la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares. Justo del tema que vamos a hablar hoy, de la Fan ID, es exactamente de responsables del tratamiento de datos personales, pero en su calidad de particulares. Exacto. En ese tema, solo el INAI es responsable y es la autoridad competente para determinar en la materia. Claro. Y justo respecto a ese punto, Josefina, ¿cuáles son los principios que deben de seguir las empresas privadas para proteger justamente nuestros datos personales? Bien, la ley contempla 8 principios, 2 deberes y una serie de obligaciones específicamente para particulares. Es muy importante traer a cuenta, por ejemplo, el principio de información. Claro. Hace rato nos decían el aviso de privacidad. Muy bien, la persona nos decía, oye, generalmente son letras chiquitas y no siempre nos tomamos el tiempo de leerlo completo, de revisarlo. Pero justo la invitación hoy es a que revisen los avisos de privacidad. Aunque sean letras chiquitas, aunque nos lleve algo más de tiempo, el aviso de privacidad nos permite estar informados qué datos se van a recabar, qué datos personales, si doy consentimiento o no para que se compartan mis datos personales, cuál es la finalidad. Esto cruza con el principio de proporcionalidad. Es absolutamente necesario, pertinente que recabes todos estos datos personales para la finalidad que me estás diciendo en el tratamiento. Y otra cosa muy importante que contiene el aviso de privacidad, me da claridad en cómo debo ejercer mis derechos ARCO. Los derechos ARCO es un acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición. A lo mejor yo hoy decido compartir mis datos personales contigo, pero el mes siguiente ya no quiero compartirlos. Entonces, yo tengo derecho a ejercer justamente el derecho de oposición o de cancelación. Quiero que borres mis datos personales. Todo eso me dice el aviso de privacidad. Ok, por eso es tan importante que se revise. ¿Sí? Y, por ejemplo, Josefina, ¿qué empresas deberían de tener los avisos de privacidad? Todas aquellas empresas, servicios, comercios que hagan tratamiento de datos personales, es decir, que recaben, que administren, que traten datos personales, deben tener un aviso de privacidad que reúna todos los requisitos que la propia ley señala. Ese también será uno de los requisitos que Femex Food tendrá que acreditar. Esta charla está siendo muy interesante, Josefina, pero antes de seguir, así como es importante conocer más sobre nuestros derechos, es también muy importante saber cómo ejercerlos. Por eso les invitamos a ver la siguiente cápsula llamada Ejerce tu derecho. Les invito a que participen
en una convocatoria que muy recientemente emitimos en el INAI que denominamos Pleno Niños. Por primera vez en este año estamos invitando de todas las entidades federativas del país a que niñas y niños entre 10 y 12 años nos envíen un video de 2 minutos y medio en donde nos hablen de su perspectiva en la protección de los datos personales. La convocatoria se cierra el 12 de mayo. Y también, por favor, niñas y niños, consulten. Tenemos información muy interesante en la página del INAI. Hay un micrositio Click. Tenemos también para niños más pequeños el programa Monstruos en Red, que están elaborados de la mano de Plaza Sésamo. Gracias. Llevamos a cabo una investigación en redes sociales para conocer cuáles son las principales inquietudes de las personas en relación con los datos personales y la protección. Estos son los resultados. Les invito a conocer el entorno digital. @Luis López Lin. Atinada intervención del @INAI México, ya que el rostro es un dato biométrico que puede ser sensible. La base de datos que busca la @Federación Mexicana de Fútbol incumpliría el principio de proporcionalidad. Los datos deben ser necesarios, adecuados y relevantes para su finalidad, espectáculo deportivo. @The Roller Rock. @INAI México. ¿Es legal que la Federación Mexicana de Fútbol me vaya a pedir tantos datos para poder entrar a un estadio? @Aldo Emanuel MH. @INAI México. ¿Habrá posibilidad de que se pueda dar por privados los datos personales que pide la Federación Mexicana de Fútbol? Mientras no exista aviso de privacidad, no es bueno confiar tales datos a cualquier entidad. Ojalá lo arreglen. @Club Necaxa. Bueno, Josefina, y ahora sí entremos en un tema que seguramente quienes nos están viendo recordarán perfectamente porque fue un caso terrible, que es estos hechos de violencia en el estadio de fútbol de Querétaro. Y que bueno, a raíz de esto, de la violencia, de las personas pues lastimadas en estas confrontaciones, la Femex Food propuso una medida, ¿no? Que es Fan ID, y que básicamente consiste en que los aficionados registren todos sus datos, incluso biométricos, ¿no? Para generar un QR y a través de ello pues poderlos identificar. La primera pregunta sería, ¿cuál es tu consideración de una medida como esta ante un hecho justo como lo que ocurrió en el estadio? Bien, desde el INAI, desde que supimos de estos hechos lamentables, lo primero que hicimos fue una serie de conocimientos, primero estableciendo quiénes son los responsables del tratamiento de datos personales si se llevara a cabo esta medida, que es Femex Food y también los clubes de fútbol. Por un lado, también en estos comunicados hemos dicho que todas las personas que pudieran sentirse agraviadas con este sistema pueden presentar una denuncia ante el INAI, porque al aplicar la ley federal solamente es competente el INAI. De presentarse alguna denuncia, de hecho tenemos una por lo menos presentada en relación a menores de edad. Nosotros iniciamos procedimiento de investigación, después la ley contempla un procedimiento de verificación y si fuera el caso puede concluir con un procedimiento de inicio de sanción. Adicionalmente, hemos tenido acercamientos, de hecho, tengo entendido que primero Femex Food ya hizo acercamiento con personal del INAI para hacer acompañamiento en este proceso de la implementación del sistema. A mí me parece que es muy importante revisar el principio de finalidad. ¿Realmente va a cumplir la finalidad que se está buscando, el que se recaben datos personales que además sean de naturaleza biométricos? ¿Realmente es proporcional? ¿Resulta absolutamente indispensable esos datos para la finalidad que se están recabando? Y bueno, los principios, los deberes que sabemos se contemplan en la legislación de seguridad y de confidencialidad, porque como son datos biométricos serían
sensibles tienen el apellido de datos personales sensibles. Las medidas de seguridad que se deban adoptar para su tratamiento tendrán que ser del más alto nivel, físicas, tecnológicas, administrativas. Entonces, bueno, desde el INAI hemos trabajado en principio, insisto, este comunicado para dar a conocer el derecho que se tiene a la protección de los datos personales, pero también el acompañamiento y acercamiento con quienes serían los responsables. ¿Este proceso, Josefina, tiene un tiempo determinado o cómo se puede ir avanzando también para informarle a la ciudadanía, sobre todo? No tenemos un tiempo determinado. La denuncia, por ejemplo, que tenemos ya presentada, bueno, esta sí tenemos un procedimiento perfectamente establecido en ley, será muy importante porque se trata precisamente de un menor, pero en cuanto a la implementación del sistema ya hay una serie de recomendaciones. Por ejemplo, la ley contempla un documento muy importante que se llama evaluación de impacto. Este documento de evaluación de impacto de manera preventiva puede asegurar, por un lado, a los titulares de los datos personales que sus datos están siendo correctamente tratados, tal como lo dice la ley, pero también de los responsables, que serán los clubes de fútbol y será Femex Food, en donde ellos puedan identificar algunos riesgos y de una vez tomar las medidas precautorias necesarias para que el tratamiento sea el adecuado. No significa que esté mal o que sea ilegal. Hay que revisar la pertinencia, la proporcionalidad, la finalidad y, muy importante, el deber de seguridad y de confidencialidad. Y este documento de evaluación de impacto nos permitiría asegurar a todos los involucrados que se está cumpliendo estrictamente con lo que dice la ley. Ok. Y en este procedimiento, digamos, esta evaluación de impacto tampoco tiene un tiempo determinado, ¿verdad? Deben primero, hay que ver el desarrollo de este sistema, inclusive por diseño y por defecto, debe de buscarse que se cumpla con la ley. Insisto, no sería ilegal por el solo hecho de recabar y hacer tratamiento de datos. Lo que pudiera resultar eventualmente ilegal es que no se cumpliera con lo que la ley está estableciendo. Tratándose de menores, por ejemplo, hay que analizar y definir hasta dónde se puede recabar y tratar datos personales. Ok, sin duda este tema es muy interesante, pero pues hagamos una breve pausa a esta conversación para conocer más sobre el trabajo desarrollado por el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, en actualidad INAI. Resumen informativo. En representación del Pleno del INAI, conformado actualmente por las comisionadas Josefina Román, Norma Julieta del Río, los comisionados Francisco Javier Acuña y Adrián Alcalá, la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra presentó ante el Senado de la República el Informe Anual de Labores 2021. Destacan los siguientes datos. Ingresaron más de 285,000 solicitudes de información pública, lo que representa un incremento de más de 20 puntos porcentuales con relación al periodo anterior, alcanzando un nuevo máximo histórico. La Plataforma Nacional de Transparencia se ha consolidado como el principal medio para realizar solicitudes, ya que 3 de cada 4 son ingresadas por esa vía. El Centro de Atención a la Sociedad brindó más de 58,000 asesorías, lo que representa un incremento del 9.12% respecto al periodo anterior. El Pleno del INAI resolvió más de 18,000 medios de impugnación en materia de acceso a la información y más de 2,500 en datos personales. En respuesta a las acciones realizadas por el Instituto en el periodo de octubre de 2020 a septiembre de 2021, senadoras y senadores de la 54 legislatura opinaron lo siguiente. Quiero reconocer a nombre del Grupo Plural la importancia de las labores que realiza la institución que usted dignamente preside como comisionada. Porque ante las amenazas de la desaparición del INAI por parte de la administración actual, resulta de la mayor relevancia que las y los ciudadanos refrendemos nuestro compromiso para defender la autonomía que debe caracterizar al órgano que nos permite conocer asuntos públicos que nos corresponden a todas y a todos.
reitero que el Grupo Plural seguirá sumando a la construcción de una política de transparencia efectiva, inclusiva e igualitaria. No tenemos duda de que con este informe, Presidenta, nos permite conocer más a fondo la labor en estos tiempos y, por supuesto, también coadyuvar y proponer mecanismos para fortalecerlo más, porque ese es nuestro compromiso, no debilitarlo, mucho menos pensar en eso que se ha llegado a comentar de desaparecerlo. Por supuesto que no. La defensa del INAI, de su autonomía, de su labor, eso va a seguir de manera permanente. El INAI fue creado para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Para avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad, es indispensable la labor de este instituto y que la rendición de cuentas sea la clave para que la ciudadanía pueda fiscalizar a todos los sujetos obligados. En el Partido del Trabajo consideramos importante fortalecer el acceso a la información pública, pues con ello se puede lograr reducir los espacios para la corrupción en el ejercicio del servicio público. Reconocemos su labor y la de sus compañeros comisionados, quienes han permitido que el INAI como organismo autónomo continúe siendo una herramienta fundamental para proteger nuestros datos y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. Reconocemos también el trabajo de los comisionados Guerra Ford y Monterrey Chapó, quienes concluyeron su encargo el pasado 31 de marzo y formaron parte importante de la consolidación de una institución fundamental para los mexicanos. Queremos primero reconocer, sería injusto no hacerlo, la valentía que ustedes han demostrado, sobre todo en estos tiempos aciagos, donde se pretende minar y destruir los órganos autónomos constitucionales. Que ustedes salvaguardan dos derechos fundamentales como son el acceso a la información pública y la protección de datos personales que conllevan transparencia. Y miren qué importantes estos dos derechos, que esos casos de corrupción donde se presume que hoy hay corrupción en este gobierno ha sido producto de que se están salvaguardando estos derechos fundamentales para los ciudadanos. Movimiento Ciudadano también les quiere reconocer a ustedes la discreción y la pulcritud con la que se han conducido. Primero que nada, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, quiero reconocer el trabajo que han venido haciendo para fortalecer al INAI, porque a pesar de las presiones, las descalificaciones y los embates constantes, han sabido cumplir su papel como organismo autónomo. Han hecho valer las herramientas que les otorga la Constitución para defender los intereses y derechos de la ciudadanía. Pues ustedes, en el Pleno del INAI, saben que el acceso a la información, los gobiernos abiertos, la salvaguarda de los datos de los ciudadanos, la preservación de los documentos en los archivos, son parte del proceso de democratización de México. El INAI es un organismo fundamental para el Estado mexicano, pues ha sido protector de derechos humanos y actor esencial en el combate a la corrupción. A lo largo de 20 años, desde su nacimiento como IFAI en 2002, ha salvaguardado nuestro derecho a saber y nuestros datos personales, transitado de ser parte de un poder a convertirse en una instancia autónoma que ha logrado homologar el respeto de estos dos derechos en todo el país. Su papel de contrapeso mantiene la balanza y articulación institucional y constituye un mecanismo de control del poder. Por eso, siempre vamos a defender la autonomía del INAI. El Instituto Nacional de Acceso a la Información es, tal y como está concebido en nuestro marco constitucional, una institución potenciadora de derechos, cuyo quehacer debería ser entendido por todas las personas, no solo por abogados o especialistas en estas materias. Al Instituto Nacional de Acceso a la Información le corresponde mantener los equilibrios entre lo que debe ser público en función de facilitar el ágil y correcto ejercicio de la función gubernamental y el proteger la privacidad de las personas, para evitar no solo discriminación y vulneración de sus derechos,
sino abonar a combatir al fantasma de la corrupción para abatir la desigualdad social. Su autonomía favorece el control del poder y sirve de puente entre gobierno y ciudadanía, sin dejar de ser a su vez objeto de revisión y obligado a rendir cuentas. Bueno, Josefina, continuando con este tema sobre los clubes deportivos, ¿ha habido acercamiento, ha habido comunicación con la Femex-Food y el INAI justamente para establecer este sistema de recabación de datos? Sí, ya hemos tenido algunas reuniones. Algo muy importante, Naye, es que me parece que la conclusión medular es establecer ya una mesa técnica de trabajo que permita, por un lado, identificar que se están cumpliendo con todos los principios, deberes y obligaciones de ley, pero que también en ese trazo el INAI acompañe para verificar que sí se estén dando las medidas de seguridad debidas. Entonces, bueno, el estar involucrados en una mesa técnica de trabajo, los clubes, Femex Food y también el INAI con especialistas en la materia, nos permitirá hacer ese diseño del sistema que sea absolutamente legal. Claro. Y por el momento han respondido a esta pregunta de si era pertinente o si es pertinente o qué piensan conseguir con tener los datos de los aficionados. Creo que es de los temas que deben analizarse antes de tomar una decisión. Te decía hace rato, el aviso de privacidad nos apoya en el principio de información, pero tenemos el de finalidad y el de proporcionalidad. Entonces, será necesario hacer ese análisis para, en un equilibrio, determinar qué resulta absolutamente necesario y pertinente para la finalidad de la recabación de datos. Okay. Entonces, digamos que estaríamos tranquilas de que solo hasta que la Femex Food y los clubes puedan responder a estos principios es que se podría aplicar una medida como esa y que obviamente el INAI estaría vigilante, ¿no?, al respecto. Tenemos información de que ya en algunos casos se está recabando información y tenemos ya una denuncia presentada. Entonces, nosotros haremos el seguimiento tanto de la denuncia, hace rato te decía, abrimos una etapa de investigación, una etapa de verificación y, si es el caso, una etapa de sanción. Pero simultáneamente ya establecimos esta mesa técnica de trabajo. Perfecto, muy bien. Y bueno, este es un caso o esta denuncia es solo respecto a el caso del Club Querétaro, sí. Pero ¿el INAI ha tenido otro tipo de casos similares donde los datos personales se hubiesen utilizado de manera inadecuada? Sí, Naye, gracias por la pregunta, porque es muy importante determinar y explicar a la ciudadanía que quien es el responsable del tratamiento de datos personales es el particular o la institución pública que recaba tu información. Desde el INAI verificamos que las instituciones públicas del ámbito federal cumplan con la ley general. Tratándose de particulares, desde el INAI nos encargamos de tutelar que este derecho de protección de datos personales, los particulares cumplan con lo que dice la ley. De particulares hemos recibido un número importante de denuncias. Todas se han llevado a sus últimas conclusiones. Bueno, evidentemente tenemos algunas en proceso, pero hemos iniciado verificaciones, investigación. Después se ha determinado que sí procede una verificación y hemos determinado en algunos casos que procede una sanción. Tenemos ejemplos donde hemos sancionado, por ejemplo, instituciones financieras hasta con 32 millones de pesos. Okay. Entonces, bueno, sí, desde el INAI cumplimos estrictamente con el mandato constitucional del derecho a la privacidad, el derecho a la protección de los datos personales, claro, y lo hemos llevado a sus últimas consecuencias. Claro. Y en esos casos, Josefina, por ejemplo, ¿cuál fue, qué hizo estas instituciones financieras o alguna otra, cuál fue el manejo inadecuado, digamos?
Hasta donde recuerdo, nosotros recibimos la denuncia, en la etapa de investigación verificamos si no se cumplieron alguno de los principios o deberes a que me he referido. Si, por ejemplo, no se cumple con el deber de confidencialidad o de seguridad, el titular de los datos presenta la denuncia, aporta las pruebas que considere pertinentes y nosotros de ahí en adelante hacemos todo el procedimiento. Al final, si determinamos que no guardó deber de confidencialidad, no guardó deber de seguridad o no cumplió con el principio de finalidad, bueno, la consecuencia final es la imposición de una sanción económica que, insisto, hemos impuesto multas hasta de más de 30 millones, ¿no? Sí, claro. Bueno, Josefina, esta charla ha estado muy interesante, pero ya tenemos que acabar el programa. Si tuvieras alguna reflexión final respecto a este tema. Sí, yo creo que es muy importante que todos diferenciemos que uno es el derecho de acceso a la información pública, pero también yo como titular de mis datos personales puedo ejercer el derecho de acceso a mi información personal. Entonces, este es uno de los derechos que mencionaba del acrónimo ARCO. Y quiero dar dos ejemplos muy importantes. Antes era muy complejo, Naye, obtener la información del Instituto Mexicano del Seguro Social para tus semanas cotizadas. Hoy lo puedes hacer a través del derecho de acceso a tu información personal. Ahora, con esta pandemia y el sistema de vacunación, la Secretaría de Salud está emitiendo certificados de vacunación. Muchas personas están ejerciendo su derecho a la rectificación de sus datos personales, porque resulta que ese certificado no tenía o mi nombre completo o mi nombre correcto, o la vacuna que dices que me apliqué no es la que yo tengo en mi documento. Entonces, es importante que conozcamos que tengo derecho a acceso a mis datos personales, a rectificarlos, a cancelarlos o a oponerme a que alguna persona pública o privada haga tratamiento de mis datos personales. Los tenga. Perfecto. Pues, Josefina, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, ha sido una charla muy interesante y espero que también sea de utilidad para quien nos está viendo. Muchas gracias. Gracias. Acudir a un evento deportivo en algún espacio como un estadio puede representar un riesgo para nuestra seguridad. Pero ante estas medidas podría existir un nuevo riesgo para el tratamiento de nuestra información personal. No tenemos duda que todas las formas de control para garantizar nuestra seguridad deben ser siempre bienvenidas, pero también debemos cerciorarnos que se está cumpliendo con los principios y obligaciones que garanticen que nuestros datos personales están siendo bien custodiados. Hoy sabemos un poco más de que ante cualquier duda o problema en estos temas, podemos acercarnos al INAI. Es muy importante recordar que también en materia de protección de datos personales, tú tienes derecho a saber.